Bienvenidos a este vídeo en el que hoy vamos a ver cómo conectarse a una base de datos MySQL desde una aplicación escrita en C Sharp, o bueno, .NET en este caso. Este proceso nos sirve para cualquier tipo de aplicación, tanto las aplicaciones en consola como las aplicaciones web o, por ejemplo, una de escritorio, ¿vale? Durante este post veremos, obviamente, cómo conectarnos a una base de datos, hacer consultas, select, añadir, o sea, insert y modificaciones, delete es el mismo comando, y cómo prevenir SQL injection, ¿vale? Antes de continuar con el post, no olvides darle un buen like, suscribirte y compartirlo. Vamos allá. Bueno, para mostrar este ejemplo, lo que tengo es pues mi aplicacioncilla, ¿vale? Que tiene una capa de una API, nuestra capa de datos, la de dominio que simplemente llama los datos y la de los details, que tiene una clase artículo y una clase autor. De hecho, he creado justo ahora la base de datos. La base de datos es MySQL y si no tenéis instalado MySQL, pues necesitáis descargarlo, obviamente. Yo utilizo Heidi SQL y aquí, como veis, tengo autor ID y aquí tengo el autor. Así que para simplificar voy a cambiar esto y voy a poner un entero. ¿Vale? Simplemente va a ser insertar el artículo y vale, por ahora lo dejaremos así, que será más fácil. ¿Qué más? Ah, bueno, lo primero, claro, a la hora de conectarse. Lo que necesitamos a la hora de conectarnos es la conexión a la base de datos. En mi ejemplo, la tengo por ahí apuntada. En mi ejemplo es la siguiente, ¿vale? Creamos un constructor, string conexión, y le asignamos el valor. Este valor conexión se lo tendríamos que pasar desde un fichero de configuración, pero en este caso, como es un ejemplo y lo estoy haciendo rápido, la escribo directamente, ¿vale? Conexión a localhost, por el puerto, la base de datos se llama ejemplo conexión, el user y la contraseña. Vale, ahora que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es crear nuestra conexión. Pues lo que hacemos para crear nuestra conexión es, primero, instalamos la dependencia de MySQL. Vamos a NuGet y hacemos mysql.data. ¿Vale? Instalamos MySQL Data. Y una vez instalado, ya podemos utilizar sus clases y objetos. En este caso vamos a hacer el getArtículo, ¿vale? Muy sencillo, getArtículo. Hacemos, lo que tenemos que hacer es instanciar la conexión. MySQL connection. Y ponemos aquí conexión, es igual a new. MySQL connection. A este objeto MySQL connection debemos de pasarle la conexión string, o sea, la que hemos indicado antes, esta de aquí, como parámetro. Y esto hará que se nos conecte. Vale, le he tenido que cambiar el nombre porque me da un error y me he quedado pillado de por qué era, ya porque le he puesto aquí conexión y conexión string aquí, ¿vale? Al nombre. Bien. Tenemos nuestra conexión string. Ahora, cuando terminamos de hacer todas nuestras queries, antes de hacer nada, debemos de tener en cuenta que tenemos que hacer un dispose de la conexión a la base de datos para que no se quede pillada por ahí en algún hilo o lo que sea. Entonces, para ello hacemos un connection.dispose. Y esto automáticamente pues nos la quita, ¿vale? Nos pasa el garbage collector y limpia la conexión, etc. En vez de utilizar connection dispose al final, a mí me gusta utilizar el bloque using, que automáticamente, si hacemos esto de aquí, lo ponemos dentro del bloque using, automáticamente al salir del bloque nos hace un dispose, lo cual, pues bueno, es mucho más rápido de mantener. Bien, como hemos dicho, estamos aquí y aquí tenemos que poner el código para el select. Para ello, lo que tenemos que hacer es abrir la conexión a la base de datos. Y para ello es tan sencillo como poner connection.open. Esto nos abrirá la conexión a la base de datos. Y ahora lo que queremos hacer es enviar un comando. Por lo tanto, MySQL command. Comando es igual a... No, SQL command. Dentro de este comando, como vemos, tenemos nuestro command text. Y en el command text es donde pondremos la conexión a la base de datos. O sea, perdón. Y en el command text es donde pondremos la query que queremos ejecutar. En este caso he creado una tabla que se llama... Aquí la tenemos. En este caso he creado una tabla que se llama artículo. Pues simplemente hacemos un igual a select start from artículo. Pero, claro,
tenemos un caso especial y es que le estamos pasando un ID. Entonces hacemos aquí un where ID es igual a ID. Vale, esto funciona, pero tiene un problema, y tiene un problema muy serio. Si en vez del artículo fuera un ID, fuera un string, bueno, con un ID también, ¿no? Pero es más difícil de hackear. Si esto fuera un string, supongamos que es un string, y le pasamos un ID, estaríamos siendo vulnerables a lo que viene siendo SQL Injection. Y tengo una diapositiva para eso. Ahora básicamente voy a explicar qué es SQL Injection. SQL Injection significa que nos están intentando introducir SQL en nuestras consultas para sacar, bien sea información o eliminarnos tablas o bueno, lo que sea, hacer el mal, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver en esta query, esto es una query normal, ¿vale? La que acabamos de enseñar, simplemente pasamos el artículo ID como un string, ¿vale? Y por ejemplo, si es un 6, haría un donde el artículo es 6, ¿vale? Entonces, pero puede darse el caso de que nos intercepten la request, ¿vale? Lo mandamos en header o lo mandamos a lo mejor en la URL y nos lo interceptan y nos lo cambian. Esto quiere decir que nos pueden hackear. Y en vez de un ID 6 nos envían algo como lo siguiente, ¿vale? Nos envían el artículo ID con el 1, cerramos comillas, punto y coma, y luego ejecutamos otra consulta SQL, que en este caso es eliminar tabla artículo. ¿Y esto qué pasará? Pues bueno, esto se convierte en lo siguiente. Nos hace un select del artículo 1 y después nos borra la tabla entera. Y esto, señores, funciona. Obviamente hay varias formas de limitarlo. Primero es no tener un usuario que pueda borrar tablas ni registros pues para leer, ¿no? Ese es el primero. El segundo es bloquearlo en código. Para limitar SQL Injection desde C#, la forma que tenemos es escribir la consulta y dentro de la consulta utilizar variables. Como vemos, tenemos ahí una variable que es artículo ID y justo delante tiene un interrogante. Bueno, pues este interrogante posteriormente podemos indicar que es una variable y le podemos indicar un valor de sustitución. Además de ello, le podemos indicar el tipo de valor que es. Por lo que así evitamos SQL Injection. Porque si ahí indicamos que es un string, cuando hace la query, si por ejemplo tiene los caracteres para intentar hackear la query, lo que hace es escapar los caracteres y no funcionan, sino que trata todo como un string directamente, ¿vale? Y ahora pues vemos un ejemplo. Bueno, estamos de vuelta en el código y vamos a hacer lo que acabo de decir. Ponemos aquí el interrogante y hacemos artículo ID. Vale, quitamos esto porque no nos hace falta y ahora hacemos... ¿Dónde está el teclado? Aquí, me he perdido. Hacemos comando. Voy a bajar la persiana porque no veo nada. Parece que así me quedo yo un poco oscuro. Pero bueno. Hacemos comando y le ponemos nuestros parámetros. Parameters.add. Y como recordamos de la diapositiva hace un segundo, le pasamos aquí artículo ID. Ponemos mysqldbtype.int32 y le asignamos un valor, que viene siendo el valor que pasamos por parámetro a la función, ¿vale? Aquí, artículo int32. Y con esto estaríamos permitiendo, bueno, creando una query correctamente. Ahora simplemente tenemos que ejecutarla contra la base de datos. Para ello, lo que hacemos es lo mismo. Hacemos el using para no tener que hacer un dispose después, ya que es... Imagínate, ahora tendríamos aquí dos dispose, uno detrás de otro, y sería un follón, ¿vale? Hacemos un using y hacemos un var reader es igual al comando.reader execute reader. Execute reader nos va a leer hasta el final, básicamente. Vale, hacemos un while y hacemos aquí reader.read. Esto quiere decir, bueno, esto nos leerá, ¿vale? Lo estoy haciendo con puro SQL, por así decirlo, desde .NET. Si utilizamos frameworks será diferente. Por ejemplo, utilizamos Dapper, simplemente hacemos la query y ya le indicamos el tipo que va a devolver y automáticamente mapea todo, etcétera, ¿vale? Es mucho más sencillo, pero es obviamente que hay que saber esto primero para saber cómo funciona lo otro por detrás. Y ahora lo que tenemos que hacer es asignarle los valores. Pues creamos una clase artículo. Creamos una clase artículo 1 que ya está creada,
Creamos una variable que sea de tipo artículo, artículo, es igual a new, artículo. Solo voy a rellenar dos valores porque es un poco largo de hacer. Hacemos id y entonces hacemos aquí nuestro reader, y le ponemos el nombre de la columna, ¿vale? En este caso es id. Pero, ¿qué pasa? Id con minúscula esta y la otra también. Pero, ¿qué pasa? Pasa que esto devuelve un string. Entonces, en nuestro caso, necesitamos un entero. Para ello hacemos un convert en 32 y le pasamos el reader id. Hacemos exactamente lo mismo con el título, por ejemplo. Artículo.título. Y hacemos aquí reader título. Y esto va entre corchetes, no entre paréntesis. Y al final, pues podemos hacer también... string. Y al final, artículo.contenido es igual a reader contenido. Y aquí, después del using, y antes del otro, bueno, en verdad tampoco igual, lo podríamos hacer aquí porque el dispose se va a ejecutar igualmente al acabar el método. Así que lo podemos hacer directamente después del while. Return artículo. Vale, antes de ejecutar la conexión, no hay que olvidarse que en el comando como tal, porque el comando lo que ejecutamos, tenemos que poner la conexión, ¿vale? Comando.conexión es igual a conexión. Vale, que me lo había dejado y me estaba fallando y no sabía por qué, y ahí estaba. Vale, aquí tenéis el error, vale, que nos dice que la conexión tiene que ser válida y abierta, y me he dado cuenta de que solamente la abría, pero no la indicaba. De hecho, probablemente tenga que darle a esto alguna vuelta, ¿no? Bueno, no sé, vamos a darle. Y como vemos, la salida nos indica el ID1, el artículo 1 y el título 1, que es el mismo que tenemos en la base de datos. ¿Vale? Artículo 1, título 1 y autor 1. La fecha no la he puesto y el autor tampoco, para ahorrar tiempo, básicamente. Ahora vamos a ver lo que viene siendo insertar. Básicamente es lo mismo, necesitamos nuestra conexión abierta y nuestro comando y demás, ¿vale? Así que copiamos todo esto y borramos lo que no necesitamos. Vale, voy a parar, a ver si no va a fallar. Borramos lo que no necesitamos, que viene siendo esto de aquí, fuera, ¿vale? Ya que estamos insertando. Por supuesto quitamos esto, ya que vamos a cambiar la conexión, o sea, la consulta, y hacemos la consulta. Lo que hacemos es insertar, ¿vale? Entonces es insert into artículos. Y cuando indicamos los valores tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que indicarlos con nuestra variable. Entonces ponemos título, contenido, coma, autor ID y fecha. Vale, los datos vienen y los tenemos aquí. La fecha es ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para asignarles los nuevos valores? Pues es muy sencillo. Simplemente hacemos lo mismo que hacemos. Hacemos el comando.parameters.add y le indicamos qué parámetro queremos añadir. Título. Venga, le asignamos un título que es de tipo string. Y le asignamos un valor. Value, que viene siendo el título que pasamos por arriba. Hacemos exactamente lo mismo para todo. Para el contenido. Y por el contenido. Y para autor ID. Autor ID. Vale, sí. Autor ID. No recuerdo si he puesto autor o autor ID. Autor ID. Y le pasemos el autor ID. Por supuesto, aquí tenemos que indicar int 32. Y finalmente la fecha, que viene siendo ahora. ¿Qué hacemos aquí? Fecha. Le ponemos de type datetime y aquí hacemos datetime.now. Vale, y esto nos pone ahora. Bien, y lo que tenemos que hacer es ejecutar esa query contra la base de datos, pero esta vez no es una consulta. Por lo tanto, únicamente tenemos que hacer comando.executeQuery. Una vez la ejecutamos, ya estará insertado en la base de datos. Y aquí le podemos poner que devuelva el último elemento, ¿vale? Para devolver el último elemento que se ha insertado, lo que tenemos que hacer es llamar a la propiedad del comando
comando.lastItem, sí, lastItemID, ¿vale? Devolvemos esto y nos devolvería el último ID que se ha insertado. Finalmente, para actualizar sería más de lo mismo, ¿vale? Hacíamos public, bool, por ejemplo, booleano, actualizar y ponemos aquí ID, el artículo ID y le pondríamos a lo mejor string título, ¿vale? Actualizamos el título, ¿no? Imaginaros. Entonces hacemos lo mismo que aquí. Copiamos todo esto, pero obviamente necesitamos un update. Update la tabla. Y aquí el set con nuestro hueso. Set título es igual a título where id es igual a id. Vale, título y necesitamos el id y le hemos pasado un artículo id. Borramos esto y ejecutamos nuestro comando execute non-query. Podríamos devolver void. ¿Vale? Y esto nos actualizaría la tabla. Para borrar, por supuesto, lo mismo, ¿vale? Delete y ya está. Y bueno, antes de terminar, una pequeña conclusión. Hemos visto hoy cómo conectarnos a una base de datos, cómo hacer consultas, inserciones y modificaciones desde una aplicación .NET. Hemos visto también cómo evitar SQL injection dentro de nuestro código en C#, ¿vale? Y bueno, eso ha sido todo. En el caso de que alguien tenga alguna duda, por supuesto no dudéis en poner un mensaje abajo en los comentarios o por el blog, que yo, bueno, lo contestaré lo antes posible. Y antes de cerrar el vídeo, no olvides darle un buen like, suscribirte y compartirlo si te ha gustado. Y ya está. Adiós. Bueno, se me ha olvidado mencionar que abajo tendréis enlaces al blog, donde está todo explicado, y por supuesto tendréis un enlace a GitHub, ¿vale? Dentro del blog tendréis un enlace a GitHub.